Buenos días, profesor Tito Vilches. Hoy mi grupo y yo vamos a exponer sobre un mecanismo de 4 barras. Los integrantes de mi grupo son Gastañodi Pereira Carola, la que le habla, Vaca Palomino Ángela, Mendoza Jefferson y Alba Bejar Ciufar, Velázquez Santos Alonso. Introducción. Se llama mecanismos a un conjunto de objetos resistentes móviles unidos entre sí mediante diferentes tipos de uniones, llamados pares cinemáticos, con pernos, uniones de contacto, pesadores, etcétera, cuyo propósito es la transmisión de una máquina real y de su estudio se ocupa la teoría de mecanismo. Gracias a ello nos ayuda y facilita a práctica la mejora y estudio sobre el mecanismo y tener un panorama más amplio de lo mismo. Entonces tomaremos en cuenta en la teoría del movimiento relativo de un mecanismo de 4 barras. Los mecanismos de 4 barras han sido usados desde el inicio de la revolución industrial en todo tipo de maquinaria para su análisis cinemático dinámico respectivo. Estos mecanismos pueden ser modelados como sistemas formados con varios sólidos rígidos unidos entre sí, mediante uniones que permiten el movimiento relativo entre los enlaces conectados, pares cinemáticos, y de esa forma se pueden obtener resultados a partir de métodos analíticos. En nuestro trabajo y el mecanismo que nos toca debe cumplir con la función de un limpiaparabrisas, por lo que los cálculos que vamos a presentar se comprenderán diámetros de piezas, ángulos dentro de nuestro mecanismo. Ustedes se preguntarán cómo está hecho un limpiaparabrisas y para qué sirve el limpiaparabrisas. Es un equipamiento ubicado en la parte exterior del parabrisas de un vehículo, cuya función es barrer la lluvia, nieve o cualquier elemento que pueda impedir la visibilidad del conductor. Todos los, todos los coches o carros disponen de un limpiaparabrisas delantero y uno que está atrás, un sistema obligatorio para el cumplimiento de disposiciones legales. Algunos modelos tienen incluso un dispositivo parecido para limpiar los focos delanteros. El mecanismo que activa el limpiaparabrisas está constituido por un interruptor de arranque que pone en marcha un motor eléctrico, cuya función es accionar unos engranajes de reducción y un sistema de varillas que transforman el movimiento rotatorio del motor en un movimiento oscilante. Los brazos de limpiaparabrisas, también denominados raquetas, poseen en uno de sus extremos un largo borde de goma llamado escobillas o plumillas. El movimiento del limpiaparabrisas es de unas 50 a 70 oscilaciones por minuto. Permite desplazar el agua u otros elementos de la superficie de vidrio, como ya les había comentado. La mayoría de los carros poseen dos de estos brazos en el parabrisas y uno es en la luneta trasera llamada también limpia luneta. Los limpiaparabrisas poseen varias velocidades predefinidas, de modo que su movimiento se puede regular, eligiendo una velocidad más rápida si la lluvia es más fuerte y una velocidad intermedia o intermitente cuando es escasa. La cantidad de velocidades disponible depende del vehículo. En la actualidad, los carros suelen contar con limpiaparabrisas de motor electromecánico, ya que es más eficiente y silencioso. En cambio, en los vehículos industriales como camiones o autobuses, generalmente se incorporan mandos neumáticos, ya que poseen depósitos de aire comprimidos. Los objetivos. Miren, aquí está nuestro mecanismo y acá está el limpiaparabrisas. Objetivos. Objetivos generales. Desarrollar un mecanismo para su posterior estudio cinemático. Objetivos específicos. Investigaremos sobre el mecanismo de 4 barras y específicamente sobre el funcionamiento de un limpiaparabrisas.
También exponer el funcionamiento del mecanismo y la elaboración del presente informe a través de un video de sustentación, como lo estamos haciendo ahora. El tercero es aplicar los conocimientos estudiados en clase y de movimiento relativo y centro instantáneo de rotación para hallar velocidad y aceleración. Profesor, compañeros, todos tengan ustedes muy buenas noches. Soy Ángela Vaca Palomino y les voy a explicar aquellas definiciones que usamos para realizar los cálculos de nuestro mecanismo. La dinámica. La dinámica en la física es una ciencia que estudia la relación entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y los efectos que producen su movimiento. Estos están basados en las tres leyes de Newton, las cuales son la ley de la inercia, la ley fundamental de la dinámica y el principio de acción y reacción. Estas leyes que relacionan la fuerza de velocidad y el movimiento de los cuerpos son la base de la mecánica clásica y la física. El cuerpo rígido está definido como aquel cuyas partes o partículas que lo forman tienen posiciones relativamente fijas entre sí cuando estos son sometidos a fuerzas externas. Esto quiere decir que no son deformables y a su vez elimina aquella posibilidad de que el objeto realice un movimiento de vibración. Dentro de ella también encontramos el torque, que está definida como la fuerza que actúa sobre un punto rígido en una posición respecto a cualquier origen o a un eje de rotación. La cinemática de cuerpo rígido en movimiento relativo. Este analiza la posición, aceleración y velocidad de un cuerpo rígido en un determinado tiempo. Este análisis se realiza porque cuando dos sistemas de referencia se encuentran en movimiento relativo, cada uno de ellos mide una velocidad y una aceleración distinta. El centro instantáneo de rotación, referido al sistema o al movimiento plano de un cuerpo, ¿no? Este se define como el punto del cuerpo o de una prolongación en el cual la velocidad en algún instante es nula. El movimiento circular es un movimiento curvilíneo que realiza una trayectoria circunferencial y debido a la rotación diaria de la Tierra, absolutamente todos los cuerpos que están en el eje de rotación de la Tierra realizan un movimiento circular, como por ejemplo la manija del reloj, la rotación de la Luna alrededor de la Tierra y bueno. Dentro del movimiento circular encontramos al movimiento circular uniforme, en el cual la velocidad del móvil no cambia de módulo, pero cambia constantemente la dirección. El sistema móvil y fijo. En el sistema referencial, el estado de reposo o movimiento de un cuerpo depende del sistema que se usa. Dentro de ellas tenemos el sistema móvil y el sistema fijo. El sistema móvil o sistema relativo es aquel sistema de referencia que se encuentra en movimiento y sus partes pueden ser movidas por una trayectoria limitada por el mismo sistema. El sistema fijo o el sistema absoluto es un sistema de referencia donde se encuentra en reposo y se mantiene en su posición inicial. Esto quiere decir que sus partes no pueden ser movidas. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es José Alonso Velázquez Santos y yo voy a exponer lo que es análisis cinemático. Para los datos iniciales vamos a hallar esto con un ángulo de 60 grados. Cuando θ vale 60 grados, beta va a valer 25.63 grados, phi va a valer 87.15 grados. Ahora, la barra B. El vector posición nos da que el vector posición de B respecto de A es igual a 0.35 por coseno de 60 grados en I más 0.35 por seno de 60 grados en J. El vector posición de B respecto de 275 en I más 0.3031. Consecuentemente, el vector posición de G1 respecto de A usaremos la ecuación anterior, 0.175 por coseno de 60 grados en I más 0.175 por seno de 60 grados en J. El vector posición de G1 respecto de A nos da 0.0875 en I más 0.1516 en J. El vector velocidad de B sub B es igual al vector velocidad angular de AB por el vector posición de B respecto de A. El vector
velocidad de B nos da 0.75775 en I menos 0.4375 en J. El vector velocidad modularmente sería 0.875 metros por segundo. Consecuentemente, el vector velocidad de G sub 1 es igual a menos 2.5 en K por 0.0875 en I más 0.1516 en J. El vector velocidad de G sub 1 es igual a 0.379 en I menos 0.21875 en J. Modularmente sería la velocidad de G sub 1 es igual a 0.4376 metros por segundo. El vector aceleración. Vamos a hallar por el movimiento circular. El vector aceleración de AB es igual a menos 2.5 elevado al cuadrado, que es la velocidad angular de AB, y por 0.175 en I. La respuesta nos da que el vector aceleración de B es igual a menos 0.09375 en I menos 1.8944 en J. Modularmente la aceleración de B sería igual a 2.1875 metros por segundo cuadrado. Igual aquí, el vector aceleración de G sub 1 es que 2.5 es la velocidad angular de AB por 0.0875 en I más 0.1516 en J, que es el vector posición de G sub 1 respecto de A. El vector posición de el vector de aceleración de G sub 1 es igual a menos 0.05469 en I menos 0.9475 en J. Y modularmente hablando, la aceleración de G sub 1 sería 1.094 metros por segundo al cuadrado. Me demoro en pasar. Para la barra CD, el vector posición de C respecto de B es igual a 0.5 coseno 5.63 en I más seno de 25.63 en J. El vector resultante nos da que es igual a 0.45692 I más 0.2163 en J. El vector posición de C respecto de D es igual a 0.52 por coseno de 87.15 en I más 0.52 por seno de 87.15 en J. El vector posición de C respecto de D es igual a 0.025867 en I más 0.51936 en J. Ahora, el vector posición de G sub 2 respecto de B es igual a 0.25 por coseno en I más 0.25 por seno de 25.63 en J. El vector posición resultante nos da como resultado 0.22546i más 0.2 J. El vector posición de G sub 3 respecto de D es igual a 0.26 por coseno 87.15 más 0.26 por seno 87.15 en J. Consecuentemente, el vector posición de G sub 3 respecto de D es igual a 0.1293i más 0.25968 en J. Ahora, el vector velocidad. Por movimiento circular, hallaremos que el vector velocidad es igual al vector de velocidad angular de CD por el vector posición de C respecto de D. Revolvemos una variable. Consecuentemente, el vector posición de CD nos da como resultado 0.5190 en I menos 0.02586 por la velocidad angular de CD en J. Ahora, por movimiento relativo lo hallaremos en BC. El vector velocidad en C es igual a la velocidad en B más el vector de la velocidad angular en BC por el vector posición de C respecto de B. También aquí tenemos una variable desconocida, entonces haremos que el vector velocidad de C es igual a menos 0.2163 por la velocidad angular de BC más 0.5 en I más 0.45092 por la velocidad angular de BC menos 0.4375 en J. Consecuentemente, la velocidad angular de BC es igual a 0.9083 radianes por segundo. Esto también es igual a 0.9083K, que esto sería vectorialmente. La velocidad angular de CD es igual a 1.08707 radianes por segundo, lo que vectorialmente sería menos 1.0807K. Esto sigue hollando, igualando las dos primeras ecuaciones. Luego reemplazaremos los valores, tenemos como resultado que luego reemplazaremos el valor de la velocidad angular de CD y tenemos como resultado que la velocidad
el vector velocidad de c es igual a 0.56127 en i menos 0.2795 en j, lo que nos da que la velocidad de c es igual a 0.562 metros por segundo. También el vector velocidad de g sub 2 es igual a 0.6595 en i menos 2327 en j. La velocidad de g sub 2 nos da como resultado que es 0.6993 metros por segundo. El vector velocidad de g sub 3 es igual a 0.2806 i menos 0.1397 en j. La velocidad de g sub 3 es igual a 0.2809 metros por segundo. Todo esto lo hemos hallado reemplazando los valores de las angulares. Ahora, por el vector aceleración. El vector aceleración se haría hallando el vector aceleración de b más el vector de la aceleración angular de bc por el vector de la posición de c respecto de b menos la velocidad angular de bc elevado al cuadrado por el vector posición de c respecto de b. Como tampoco tenemos el valor del vector de la aceleración angular de b respecto de c, lo vamos a tomar como una variable. El resultado nos daría que el vector aceleración de c es igual a menos 0.2163 por la aceleración angular de bc menos 1.46576 en i más 0.45092 por la aceleración angular de bc menos 2.0728 en j. Ahora, por movimiento relativo en cd, aquí tampoco tenemos la aceleración angular de cd. Lo tomaremos también como una variable y el resultado nos daría que el vector aceleración en c es igual a menos 0.51936 por la aceleración angular de cd menos 0.03012 por i más 0.02586 por la aceleración angular de cd menos 0.6066 en j. Igualaremos los dos valores y nos dará como resultado que la aceleración angular de bc es igual a 3.4935 radianes por segundo cuadrado, lo que es igual a 3.4935 en k, esto es vectorialmente, y la aceleración angular de cd es igual a 4.2191 radianes por segundo al cuadrado, lo que es igual a 4.2191 en k. Esto también es vectorialmente. Reemplazaremos los valores de la aceleración angular y tendremos que el vector de la aceleración angular en c es igual a menos 2.2214 en i menos 0.4975 en j. Y la aceleración modularmente es igual a 2.2764 metros por segundo cuadrado. El vector aceleración de g sub 2 es igual a menos 1.6576 en i menos 1.19602 en j, lo que me da que la aceleración en g sub 2 es igual a 2.04404 metros por segundo cuadrado. El vector aceleración de g sub 3 es igual a menos 1.1107 en i menos 0.24875 en j, lo que me da que la aceleración modularmente de g sub 3 es igual a 1.1382 metros por segundo al cuadrado. Ahora ya haremos todo para un ángulo de 80 grados. El vector posición de b respecto de a nos da como resultado 0.06078 en i más 0.3447 en j. Y el vector posición de g sub 1 respecto de a nos da como resultado 0.03039 en i más 0.17235 en j. Hallando el vector velocidad, tendremos que el vector velocidad de c es igual a menos 2.5 en k por 0.06078 en i más 0.3447 en j. Multiplicando esto nos da como resultado que el vector velocidad es igual a 0.086175 en i menos 0.15195 en j. Y modularmente hablando, la velocidad de b sería 0.875 metros por segundo. El vector velocidad de g sub 1 es igual a menos 2.5 en k por 0.03039 i más 0.17235 en j. El vector velocidad de g sub 1 es igual a 0.4309 en i menos 0.07598 en j. Modularmente hablando, la velocidad de g sub 1 sería igual a 0.4375 metros por segundo. El vector aceleración. Por movimiento circular tenemos que el vector aceleración de b es igual a menos la velocidad angular al cuadrado por el vector posición de b respecto de a. Como resultado esto nos da que el vector velocidad de b es igual a menos 0.3799 en i menos 2.1544 en j. Modularmente esto sería que modularmente la aceleración de b es igual a 2.15
1876 metros por segundo cuadrado. Ahora, el vector de aceleración de G sub 1 es igual a menos 2.5 elevado al cuadrado, que es la velocidad angular de B, por 0.03039 en I más 0.17235 en J. El vector de aceleración de G sub 1 es igual a menos 0.18194 en I menos 1.0772 en J. El módulo de la aceleración de G sub 1 es 1.09 metros por segundo al cuadrado. Ahora, para la barra C, BC y CD. Tenemos que el vector posición de C respecto de B es igual a 0.46997 en I más 17.09 en J. Consecuentemente, el vector posición de CD es igual a menos 0.06922 en I más 0.5154 en J. El vector posición de G sub 2 es igual a 0.23498 más 0.0534 en J. Y el vector posición de G sub 3 respecto de D es igual a menos 0.03461 en I más 0.2577 en J. El vector velocidad lo vamos a hallar como el vector velocidad de C es igual a la velocidad angular de CD por el vector posición de C respecto de D. Resolviendo esta ecuación y tomando a la velocidad angular de CD como incógnita, nos da que el vector velocidad de C es igual a 0.5154 por la velocidad angular de CD en I más 0.69922 por la velocidad angular de CD en J. Ahora, por movimiento relativo, también tomaremos la velocidad angular de BC como variable y nos da como resultado que el vector velocidad de C es igual a menos 0.17068 por la velocidad angular de BC más 0.86175 en I más 0.46997 por la velocidad angular de BC menos 0.15195 en J. Igualaremos las dos ecuaciones y nos da que la velocidad angular de BC es igual a 0.5431 radianes por segundo y la velocidad angular de C es igual a 1.4922 radianes por segundo. Luego reemplazaremos las velocidades angulares correspondientes en las ecuaciones correspondientes y nos da que BC, la velocidad de C es igual a 0.77601 metros por segundo. La velocidad de G sub 2 es igual a 0.86201 metros por segundo y la velocidad de G sub 3 es igual a 0.388 metros por segundo. Para la barra B, C y CD. Aquí también tomaremos a la velocidad angular de BC, a la aceleración angular de BC, como una variable. Y nos da que el vector de la aceleración en C es igual a menos 0.17068 por la aceleración angular de BC, menos 0.5185 en I, más 0.46997 por la aceleración angular de BC, menos 2.204476 en J. Lo mismo, aquí tomaremos la aceleración angular como variable y nos da esta ecuación. Igualaremos ambas ecuaciones y nos da como resultado que en el eje X tenemos a 0.5154 por la velocidad angular de CD menos 0.17068 por la velocidad angular de BC y esto nos da que es 0.6726. Aquí también en el eje Y 0.06922 por la velocidad angular de CD, por la aceleración angular de CD, perdón, más 0.46997 por la aceleración angular de BC es igual a 1.05714. Ahora reemplazaremos los datos y tendremos que el vector de la aceleración en C es igual a menos 0.08533 en I menos 1.2829 en J. Tenemos que la aceleración en C es igual a 1.5408 metros por segundo al cuadrado. Reemplazaremos también el valor de la aceleración angular de BC y tenemos como resultado que la aceleración de G sub 2 es igual a 1.8259 metros por segundo. Mi nombre es Suifar Alba y continuando con nuestro trabajo de investigación, les expondré la segunda parte de este que tiene como título Análisis dinámico. Este análisis dinámico nos servirá para poder hallar las fuerzas internas en cada una de las barras de nuestro mecanismo. Para poder realizar este análisis necesitamos algunos datos iniciales como lo son de qué tipo de material está hecho cada una de nuestras barras y los espesores. El material es acero A36, que tiene una densidad de 7.860 kilogramos por metro cúbico y los espesores serán los mismos para todas las barras, que es de 1 centímetro y 3 centímetros respectivamente. Entonces, vamos a tener que calcular el volumen. El volumen es igual a la longitud de nuestras barras, que son variables para todas las barras que vamos a analizar, pero los espesores son constantes. Entonces el volumen va a salir 1,05 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Esto nos va a servir para poder hallar la masa por el concepto de densidad. Densidad es igual a masa entre volumen. Despejando la masa tendremos que es el volumen multiplicado por la densidad,
teniendo como resultado una masa de 0,8253 kilogramos. Con esta masa se puede hallar la inercia. Ahora, ¿con respecto a qué punto vamos a hallar la inercia? ¿Respecto al centro de gravedad o nuestro punto de apoyo fijo? Para hacer los cálculos un poco más sencillos y más rápidos, vamos a calcular la inercia respecto al apoyo fijo, en este caso A. Inercia en A tendrá como fórmula 1/3 de la masa multiplicado por la longitud al cuadrado, teniendo como resultado que la inercia en A va a ser 0,0337 kilogramos metros cuadrados. Aquí podemos observar que estamos haciendo el análisis primero para ángulo de θ igual a 60 grados. Θ es esta componente de aquí. Esta, la barra que va a ver AD o la barra AB, forma 60 grados. Entonces, para θ 60 grados, tenemos de la barra B, hacemos su diagrama en causas y efectos. En causas van a ser todas las fuerzas externas que van a generar movimiento en nuestra barra, y en los efectos va a haber las respuestas dinámicas de nuestra barra hacia estas fuerzas. Entonces, calculamos las reacciones en un eje tanto tangencial como normal. Tendríamos reacciones en A tanto tangencial como normal y reacciones en B normal y tangencial. No importa el sentido que le demos a estas reacciones, ya que si nos sale negativo significará que simplemente era hacia el lado contrario. Y lo único que sí debemos de tener cuidado y que sí va a ser fijo en las direcciones va a ser en el peso. El peso es perpendicular a nuestro punto de aplicación en el centro de gravedad o en nuestro centro de masa. Descomponiéndolo en el eje tanto normal como tangencial, tendríamos que es en la masa por gravedad multiplicado por coseno de 30 grados y la masa por gravedad por seno de 30 grados. 30 grados ya que es el complemento de 60, o sea, 90 menos 60, 30 grados. Lo mismo para efectos, utilizamos las componentes de aceleraciones tangencial y normal multiplicado cada uno por sus masas y el giro que va a generar una inercia multiplicado por la aceleración en esta barra. Siguiendo con el cálculo, tendríamos lo siguiente. Los datos a tener para la barra B, que se encuentra en rotación pura, vamos a utilizar parámetros cinemáticos, ya que es un movimiento circular. Tenemos que la aceleración angular en AB es 0 y la velocidad angular es 2.5 en sentido horario. Esto lo hemos sacado de la parte cinemática de la primera etapa, que es análisis cinemático. Al ser esta velocidad angular constante, la aceleración angular será 0. El radio o la distancia que hay desde A hasta G1 es de 0,075 metros, que es la mitad de toda la longitud de la barra. La aceleración tangencial para el centro de masa del punto 1 es igual a la aceleración angular por R de G respecto de 1. Esto se debe a que es un movimiento y sigue una trayectoria circular, ya que es un movimiento de rotación pura. Vamos a ver que tanto la barra AB como la barra CD cumplen esta condición, sin embargo la barra BC está en un movimiento de rotación más traslación. Por tanto, ahí aplicaremos otro tipo de mecanismo, otro tipo de análisis. Del mismo modo, para la aceleración normal, en nuestro centro de masa tendríamos que es la velocidad angular al cuadrado multiplicado por la distancia. Esto da 1,0938. Aplicando el concepto de Euler, la sumatoria de momentos en A, que es el punto fijo, es igual a la inercia del centro de masa en A por la aceleración angular de la barra B. Al ser la aceleración angular 0, esto se cancela, como vemos aquí, 0,0337, que es la inercia, lo podemos comprobar aquí, multiplicado por 0. ¿Y esto de dónde sale? Esta parte de la izquierda sale de las causas. ¿Cuáles son las causas? Las causas que generan momento en A van a ser el peso en su componente tangencial y la componente tangencial de la fuerza interna de B. Haciendo el cálculo tendríamos que la componente tangencial de B es igual a menos 1,4286 newton. Esto significa que no iba hacia la derecha, sino que iba hacia la izquierda. Por el concepto de Newton, tenemos que la sumatoria de fuerzas tangencial es igual a la masa por aceleración tangencial en el centro de gravedad y la sumatoria de fuerzas normal es igual a la masa por la aceleración normal en el centro de masa. Aplicando los conceptos, nos debemos de guiar de nuestros ejes tangencial y normal, tendríamos sumatoria de fuerzas tangenciales, sería A tangencial más el componente tangencial del peso más la componente tangencial de la reacción de B. Todo esto tiene que ser igual, nos fijamos en los efectos, la masa por la aceleración tangencial respecto al centro de masa. Está a la derecha, así que es positivo. Haciendo el cálculo correspondiente, tendríamos que la reacción en la tangencial es de menos 2,6154 newton. Del mismo modo se calcula la sumatoria de fuerzas normales. En este caso ya no veríamos la componente tangencial, sino que veríamos la componente normal. Haciendo los cálculos vamos a ver que tenemos dos incógnitas, que son la reacción AN y la reacción BE, que son las componentes normales de A y de B, respectivamente.
Al tener dos incógnitas y una sola ecuación no se puede calcular, pero sí se puede dejar como una ecuación aparte, ya que mediante el cálculo de la barra BC vamos a darnos cuenta que podremos reemplazar estos valores y hallar cada uno de ellos. Entonces lo dejamos en una ecuación que la componente normal en A más la componente normal en B es igual a 6,1016. Lo anotamos como ecuación 1. Ahora, analizamos la barra CD, que también tiene rotación pura. Todo será igual excepto el cálculo del volumen, masa e inercia. ¿Por qué? Porque el volumen depende de la longitud. Entonces, al variar, inmediatamente variará la masa y por ende la inercia. El volumen en este caso solo cambiaría la longitud, que es 0,52, que es 1,56 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. La masa de esta barra CD va a ser igual a 1,2262 kilogramos y la inercia lo calculamos de la misma manera que en la barra B, ya que se encuentra en rotación pura y estamos calculando la inercia respecto a un punto fijo. En este caso será D. La inercia respecto a D será 1/3 de la masa por longitud al cuadrado, que nos dará igual a 0,11052 kilogramos metro cuadrado. Una vez tenido estos datos, rescatamos la parte cinemática, que de la primera parte tendríamos la aceleración angular en la barra CD es igual a 4,2199. La velocidad angular menos 1,0807, o sea, tiene una dirección horaria. Y tenemos la distancia que hay desde D hasta el centro de masa, 0,26 metros, y la aceleración tangencial, mismo concepto que en la barra B, ya que es rotación pura, podemos utilizar el concepto de movimiento circular, es de 1,09697 y de 0,3037 respectivamente para aceleración tangencial y normal respecto al centro de masa. Por Euler, tenemos que lo mismo, sumatoria de momentos en el punto fijo es D, sumatoria de momentos en D es igual a la inercia en D, multiplicado por la aceleración angular de la barra CD. Haciendo el mismo concepto que la parte anterior, tendríamos que es la reacción tangencial o componente tangencial del punto C es 1,1955 newton positivo. Significa que sí es cierto, va hacia la izquierda cuando analizamos la barra CD. Por Newton, tendríamos la sumatoria de fuerzas tangencial igual a la masa por la sumatoria tangencial del centro de masa de la barra CD, y la sumatoria de fuerzas normales es igual a la masa multiplicado por la aceleración normal del centro de masa de la barra CD. Haciendo los cálculos correspondientes, tendríamos que la componente tangencial de D es igual a 0,7471 newton, y al igual que la barra B, tendríamos acá un sistema de ecuaciones en que tenemos dos incógnitas con una sola ecuación. Esta ecuación es de la componente normal de D más la componente normal de C es igual a 11,6295. Y la denotaremos como ecuación 2. Finalmente, para poder hallar todas las fuerzas internas, calculamos la barra BC, que tiene rotación más traslación. Por tanto, cosas que van a cambiar. El volumen va a variar, obviamente, porque tiene diferente longitud, es de 1,5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos, la masa, por tanto, también cambiará, y la inercia ya no se va a calcular respecto a algún punto extremo, ya que no es un punto fijo, ¿ok? Ni el punto B ni el punto C es fijo. Por tanto, vamos a calcular la inercia respecto al centro de masa, o sea, respecto a G2. La inercia respecto a G va a cambiar la fórmula, y es 1/3, sino sería 1/12 de la masa por la longitud al cuadrado, teniendo como una inercia de centroidal de 0,02456 kilogramos metros cuadrados. Vemos el diagrama de causas, vemos el diagrama de efectos, ¿ok? Y acá va a haber una peculiaridad, que es el siguiente. Viendo los diagramas primero, antes de ver la parte cinemática, viendo los diagramas, vamos a observar que en la parte de causas hemos hecho lo mismo que antes, dividirlo en un eje tangencial y en un eje normal. Sin embargo, en la parte de efectos no. Si vemos bien, acá tenemos la masa por aceleración en Y. ¿Qué significa esto? Que estamos utilizando acá ejes coordenados. ¿Por qué? Debido a esta expresión de aquí arriba. Debido a la parte cinemática, al análisis cinemático, pudimos hallar la aceleración en el centro de masa de nuestra barra BC y de todas las barras. Pero la vamos a utilizar acá, ¿por qué? Porque por concepto vectorial tendríamos que la aceleración en X respecto al centro de masa es menos 1,6576, o sea, esta componente de acá. Y la aceleración en Y respecto al centro de masa es menos 1,19602, como vemos aquí. Entonces, esto es lo único que va a cambiar. Lo demás, que es velocidad angular, 0,9083, y aceleración angular, 3,4935. Entonces, seguimos. Por eso que sale toda esta expresión de acá, ya que hemos tenido que calcular ángulos extra, ya que no estamos utilizando los mismos ejes, sino estamos utilizando 4. Eje normal, eje tangencial, eje X, eje Y. Entonces, convertimos todo a eje tangencial y eje normal.
tendríamos como resultado sumatoria de momentos en B debido a las causas. Primero cogemos sobre este punto y luego cogeremos sobre este para poder hallar todas las reacciones. Primero sobre el punto B. Sumatoria de momentos en B en las causas tiene que ser igual a sumatoria en B de los efectos. Haciendo el cálculo correspondiente nos sale que la componente normal del punto C es de menos 6,5325 newton. Reemplazando en la ecuación 2 que habíamos marcado antes, tendríamos que la reacción normal en D sería de 18,162 newton. Mismo proceso hacemos, pero ahora con respecto al punto C, ya no al punto B. Entonces, sumatoria de momentos en C en las causas es igual a sumatoria de momentos en C en los efectos, teniendo como respuestas la componente normal en B igual a menos 11,0852 y la componente normal en A 17,1868 newton, reemplazando en la ecuación 1 que marcamos al inicio en la barra B con rotación pura. Finalmente, vamos a hacer el cálculo, pero ya no con el ángulo de 60 grados, sino con un ángulo de θ igual a 80 grados. Todo es lo mismo con respecto a las propiedades geométricas, como son el volumen, masa e inercia, van a ser igual para cada barra, tanto barra B va a tener la misma que en θ igual a 60, la barra BC va a tener las mismas características que en ángulo θ igual a 60 y la barra CD más de lo mismo. ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar la dirección de nuestras barras y los ángulos sumado a la parte cinemática, ya que tendrá diferente velocidad angular, tendrá diferente aceleración angular y diferente aceleración respecto al centro de masa. Entonces veamos. Por parte cinemática esto seguiría siendo igual, constante, lo único que va a cambiar acá es el ángulo. Ya no sería 30, sino sería 10. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que este ángulo de acá vale 80 grados, por tanto el complemento sería 90 menos 80, 10 grados. Teniendo como resultado sumatoria de momentos en A por Euler de la componente tangencial de B menos 0,7022. Significa que no vale derecha, sino que vale izquierda. Por Newton, hacemos sumatoria de fuerzas tangenciales en las causas, es igual a AT más mg seno de 10 grados más bt igual a la masa por la aceleración tangencial en G1, que es en los efectos. Teniendo como resultado la componente tangencial en A 0,7023 newton. Para sumatoria de fuerzas normales vamos a tener una ecuación, igual que en θ igual a 60 grados. Se repite lo mismo, el mismo proceso. Tendríamos que la componente normal en A más componente normal en B es igual a 7,0624. Lo anotaremos como ecuación 1. Luego, analizamos la barra CD, que también tiene rotación pura, no cambia nada. Estos aspectos son iguales que cuando θ era igual a 60. Lo que va a cambiar es aquí. La parte cinemática tiene diferentes datos y la inclinación es distinta. Si tenemos buena memoria, bueno, vamos a verlo. Primero, acá tenemos, la barra CD está inclinada hacia la izquierda. En cambio, para θ igual a 60, la barra está inclinada hacia la derecha, como podemos observar aquí. ¿Ven? Está inclinada hacia la derecha. Entonces, acá va a cambiar el sentido de qué. ¿De qué componente? ¿De qué fuerza? Del peso. El peso ya no tendrá una componente en el eje tangencial positivo, sino que en el eje tangencial negativo. Entonces, haciendo los cálculos de la sumatoria de momentos en D, tendríamos que CT, o sea, la componente tangencial en C, es menos 0,1999 newton. Por newton, tendríamos que sumatoria de fuerzas tangenciales es igual a la masa por la aceleración tangencial, y la sumatoria de fuerzas normales es igual a la masa por la aceleración normal. Tendríamos, aplicando las fórmulas y teniendo con este cambio que ha habido, más los ángulos, es que la componente tangencial de D es igual a menos 1,5292 newton, y acá tendremos una ecuación al tener dos incógnitas, que la componente normal en D más componente normal en C es igual a 0,8898 y lo anotaremos como ecuación 2. Analizamos la barra BC, lo mismo, la barra BC, primero haremos la sumatoria de momentos respecto a B, ok, bueno, respecto a este punto, teniendo como resultado la componente normal en C igual a menos 5,0158 newton. Reemplazando en la ecuación 2, que justo acabamos de observar, tendríamos que la componente normal en D es 5,9056 newton. Ahora hacemos sumatoria de momentos, pero respecto a C. Sumatoria de momentos en causas es igual a sumatoria de momentos en efectos respecto a C. Haciendo los cálculos correspondientes, tendríamos que la componente normal es igual a menos 5,2068 newton. Y reemplazando en la ecuación 1, tendríamos que la componente normal en A es igual a 12,2692 newton. Viendo así que tienen resultados distintos. Buenas tardes, profesor. Yo expondré la simulación de nuestro mecanismo, dando la introducción de lo que es el mecanismo de 4 barras, cuyo nombre es mecanismo manivela-balancín. Este mecanismo se ampara en la ley de Grashof, cuya ley se debe
regir rigurosamente, ya que sin ella no podría funcionar correctamente nuestro mecanismo. Bueno, en sí pasemos a lo que ha sido la simulación del mecanismo, ya que debido a la coyuntura que atravesamos no podemos realizar la simulación a escala de la vida real. Es por eso que acá le presento a usted el mecanismo simulado en el programa SolidWorks en su versión 2020. Muy bien, para la simulación lo hicimos de acuerdo con los cálculos realizados, ya que este se simula el movimiento en sentido horario. Nosotros hicimos la simulación para que el mecanismo se mueva dando varias vueltas a través de sus apoyos fijos. Primero presentaré el movimiento del mecanismo como tal, simulando el movimiento horario y dando algunas vueltas sobre su propio eje para que lo pueda apreciar mejor en todos los ángulos, ya que este mecanismo, si utiliza ese movimiento, puede ayudar a varias situaciones de la vida real, como la bomba de un pozo de petróleo, donde se incluye el mecanismo maniobra de balancing como tal. A continuación presentaré el video sobre la simulación del mecanismo. Como se puede apreciar, el mecanismo está más que nada para la parte de la manivela, la barra que está dando un giro de sentido horario, el giro completamente circular, de la trayectoria circular. Así podremos apreciarlo girando un sentido horario. Bueno, para apreciar más a detalle el mecanismo de manivela balancing, analizaremos más que nada el trazado de dichas barras. Como se podrá apreciar, esta barra, que es la manivela, realizará un movimiento circular, totalmente circular. En cambio, por otro lado, la otra barra, cuyo nombre es el balancing, realizará un movimiento semicircular. Bueno, a mí me toca exponer también la parte de conclusiones y recomendaciones. Para las conclusiones podemos concluir que las velocidades y aceleraciones halladas al momento de realizar ese trabajo tendrán diferentes valores al momento de cambiar la posición en la que el mecanismo opere. Concluimos que las velocidades y aceleraciones tienen relación a las medidas de las barras y a mayor dimensión, mayor movimiento cinemático. Se concluye que en base al diseño que tiene, este tipo de mecanismos usado en maquinarias como bombas de extracción petrolíferas de las ruedas de los trenes, las maquinarias elípticas, etc. Se concluye que las fórmulas vectoriales en su mayoría son necesarias para la realización de este tipo de informes. Se concluye que la realización de este tipo de trabajos nos ayuda a afirmar los conceptos desarrollados en clase y ponerlos en práctica al usarlos en mecanismos en los cuales se combina todo lo aprendido durante este ciclo. Recomendaciones. Se recomienda verificar los decimales al momento de realizar los cálculos, ya que su suma errada puede llevar a que nuestros resultados sean aproximados más no correctos. Se recomienda verificar los signos debido a que las fórmulas usadas son de tipo vectorial, lo que conlleva que este tipo de error afecte en el resultado. Se recomienda usar medidas aproximadas a los mecanismos usados en las maquinarias reales para lograr una mayor precisión al momento de hallar su funcionamiento. Se recomienda revisar correctamente las medidas y velocidades ingresadas al momento de trabajar la modelación en el programa SolidWorks. Se recomienda hacer el modelado posteriormente a los cálculos hallados para no estar sujeto al mismo. Muchas gracias, eso sería todo.